¿Qué harías si desde el día en que naciste todos te llamaran monstruo? Si tu propia familia te rechazara, si los humanos te dispararan solo por el simple hecho de existir, y cuando por fin encontraste a alguien que te amó como si fuera su hijo, lo vieras morir frente a tus ojos. Esta no es la historia del médico de los sombreros de paja. Esta es la historia de un niño que fue rechazado por el mundo entero, y cuando conozcas todo lo que sufrió Tony Chopper, entenderás por qué millones de personas consideran que esta es una de las historias más tristes de One Piece. Mucho antes de convertirse en el médico de los sombreros de paja, Chopper solo era un pequeño reno que quería pertenecer a una manada. Pero desde el momento en que nació, su destino fue diferente al de los demás. Su nariz era azul. Puede parecer un detalle insignificante, pero para los demás renos era suficiente para tratarlo como si fuera un monstruo. Se burlaban de él, lo alejaban del grupo y nunca le permitieron sentirse parte de su propia familia. Con el tiempo, Chopper entendió que no importaba cuánto lo intentara, para ellos siempre sería un extraño. Y cuando parecía que las cosas no podían empeorar, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Movido por el hambre, terminó comiendo una fruta muy extraña, la Ito Ito no Mi, una fruta del diablo tipo Zoan, que le otorgó inteligencia humana, la capacidad de hablar y una transformación completamente diferente a la de cualquier otro reno. Pero ese poder no le dio la vida que Chopper soñaba. Al contrario, se la arrebató. Los renos comenzaron a temerle aún más. Ahora ya no era uno de ellos. Sin un hogar al que regresar, Chopper buscó un refugio entre los humanos, pensando que ellos podían aceptarlo. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Al verlo caminar como una persona y transformarse en una criatura desconocida, los habitantes de la isla Drum entraron en pánico. Para ellos no era un niño, era un monstruo. Lo persiguieron, le dispararon, lo obligaron a huir completamente solo, convencido de que no existía un lugar en el mundo donde Chopper pudiera ser aceptado. Cuando Chopper ya había perdido toda esperanza, conoció a un hombre diferente a cualquier otra persona que hubiera visto antes. Su nombre era el Dr. Hiriluk. Al principio, Chopper intentó escapar. Después de todo, los humanos solo le habían demostrado miedo y odio. Pero Hiriluk no lo veía como un monstruo. Lo veía como un ser vivo que necesitaba ayuda. Sin importarle su apariencia, lo llevó a su casa, curó las heridas de su cuerpo y también comenzó a sanar las heridas de su corazón. Por primera vez en toda su vida, alguien lo aceptaba tal cual como era, sin restricciones. Hiriluk le enseñó a leer, a convivir con las personas y sobre todo le hizo entender que el verdadero valor de alguien no depende de su apariencia. Con el paso de los meses, Chopper dejó de sentirse solo. Había encontrado a la familia que siempre soñó tener. Pero esa felicidad, lastimosamente, no duraría mucho. Hiriluk escondía un secreto. Estaba gravemente enfermo. Su cuerpo se debilitaba cada día y aunque intentaba sonreír frente a Chopper, sabía que el tiempo lo estaba acabando. Chopper se negó a aceptar esa realidad. Después de haber encontrado a la única persona que lo quería de verdad,
no estaba dispuesto a perderla. Entonces recordó unas palabras que había escuchado sobre un hongo llamado Amiudake. Decían que era capaz de curar cualquier enfermedad, sin saber que en realidad era un hongo extremadamente venenoso. Chopper emprendió un peligroso viaje entre montañas cubiertas de nieve para poder conseguir este hongo. Sufrió hambre, frío y también graves heridas. Arriesgó su vida una y otra vez con un solo objetivo: salvar al hombre que le había enseñado lo que significaba ser amado. Después de días luchando contra el viento y arriesgando su vida, Chopper regresó feliz. En sus manos llevaba el hongo Amiudake, convencido de que por fin había encontrado la medicina que salvaría al Dr. Hiriluk. Al verlo tan emocionado, Hiriluk entendió inmediatamente lo que había ocurrido. Aquel hongo no era una cura, era un veneno mortal. Pero también comprendió algo mucho más importante. Ese pequeño reno había recorrido montañas enteras y había puesto en riesgo su propia vida por alguien a quien consideraba su padre. En lugar de rechazar el regalo o decirle la verdad, Hiriluk decidió sonreír. Preparó la sopa con el hongo y la bebió frente a Chopper, agradeciéndole de corazón. Aunque el sabor era terrible y el veneno empeoró su estado, nunca quiso destruir la ilusión de aquel niño que solo quería salvarlo. Sin embargo, la enfermedad seguía avanzando. Hiriluk sabía que su final estaba muy cerca. Poco después recibió la noticia de que el rey Wapol buscaba médicos para atender una supuesta emergencia. Sin pensarlo dos veces, Hiriluk salió corriendo dispuesto a ayudar. Pero todo esto era una vil trampa. Nunca existió ningún paciente. Aquello solo era una excusa para eliminar a cualquiera que se atreviera a desafiar al reino. Y en ese momento, Hiriluk entendió que ya no tenía nada que perder. Antes de permitir que acabaran con su vida, decidió elegir su propio final. Con una enorme sonrisa en el rostro, hizo explotar la bomba que llevaba consigo, sacrificándose por sus ideales y dejando una última lección para Chopper y para todos los que estaban presentes. ¿Cuándo creen que muere una persona? ¿Cuando una bala atraviesa su corazón? No. ¿Cuando una enfermedad incurable consume su cuerpo? Tampoco. Una persona solo muere cuando es olvidada. Aquellas últimas palabras del Dr. Hiriluk quedaron grabadas para siempre en el corazón de Chopper. Había perdido al único padre que había conocido, pero también había heredado su sueño: convertirse en un médico capaz de salvar cualquier vida. La muerte de Hiriluk dejó a Chopper completamente destrozado. Sentía que había perdido a la única persona que lo había amado de verdad. Sin embargo, aún había alguien dispuesto a continuar el legado de aquel médico tan particular. Esa persona era la doctora Cureja, una mujer conocida en toda la isla Drum por su enorme talento y su fuerte carácter. Aunque rara vez demostraba afecto, decidió hacerse a cargo de Chopper y convertirlo en su aprendiz. Durante años lo entrenó con una disciplina implacable. Le enseñó anatomía, enfermedades, cirugías, el uso correcto de los medicamentos y la importancia de nunca rendirse frente a un paciente. Gracias a Cureja, Chopper dejó de ser un pequeño reno asustadizo para convertirse en un verdadero médico. Pero había algo que seguía pesando sobre su corazón. A pesar de todo lo que había aprendido, seguía viviendo aislado. Los habitantes de Drum aún lo miraban con miedo
Para ellos continuaba siendo un monstruo, hasta que un día llegó un barco pirata que cambiaría su vida para siempre. En aquel barco viajaba un joven muy diferente a cualquier persona que Chopper hubiera conocido. No le importaba si eras humano, reno o pez o esqueleto, lo que seas. Solo le importaba una cosa: cómo era tu corazón. Ese joven era el futuro rey de los piratas, Monkey D. Luffy. Cuando Monkey D. Luffy conoció a Chopper, nunca se burló de él. Nunca sintió miedo por su apariencia y jamás lo llamó monstruo. Simplemente vio a alguien bueno, alguien que podía convertirse en un gran amigo. Al principio, Chopper desconfiaba. Toda su vida había sido rechazado y le costaba creer que alguien pudiera aceptarlo sin pedir nada a cambio. Pero Luffy no se rindió. Insistió una y otra vez, hasta demostrarle que por primera vez tenía un lugar donde realmente pertenecía. Cuando llegó el momento de partir de la isla Drum, Chopper dudó. Dejar atrás a Cureja y a la tierra donde había vivido no era una decisión fácil de tomar. Entonces Cureja hizo algo inolvidable. Como despedida, provocó que el cielo se llenara de cerezos rosados, cumpliendo el sueño de Hiriluk, que había perseguido durante toda su vida: demostrar que incluso en el invierno más frío podía florecer. Aquel paisaje fue mucho más que una despedida, fue la prueba de que Hiriluk nunca sería olvidado. Con lágrimas en los ojos, Chopper corrió hacia el Going Merry y aceptó la invitación de Luffy. Desde ese momento dejó de ser el monstruo que todos rechazaban, para convertirse en el médico de los piratas Sombrero de Paja. La historia de Chopper nos recuerda que las personas no valen por su apariencia, ni por lo que otros dicen de ellas. A veces basta con que una sola persona crea en ti para poder cambiar tu vida por completo. Hiriluk le dio una familia, Cureja le dio un propósito y Luffy le dio un hogar. Y gracias a ellos, el pequeño reno que un día fue rechazado por el mundo entero y por su manada, terminó encontrando el lugar donde siempre debió estar. Y bueno, chicos, espero que les haya encantado el video. Si es así, no olviden de dejar su like y suscribirse a este canal. Se despide de ustedes una cama, Esteban Levi, y nos vemos en un próximo video.